Hablando se entiende la gente. Es la entrevista ciudadana en Media Medio. Estamos para hablar sobre la Junta de Adelanto de Arica, que cumple 66 años desde su constitución. Estuvo hasta el año 1976 aproximadamente, y siempre ha sido una idea que reflota cada cierto tiempo de la posibilidad de poder constituirla de nuevo, obviamente adaptada a los tiempos. Entonces vamos a hablar con un experto, periodista, historiador, un clásico de la literatura local, con libros entre otros como Crónicas de Arica y Parinacota. Estoy hablando de Germán Mundaca Reiteri. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, contento por la invitación, Cristian. Me parece muy importante además de que haya escogido este tema, porque sí, esta va a ser en el fondo, mira, lamentablemente por otro lado, pero gracias a ustedes, un homenaje y una conmemoración y un reconocimiento a lo que fue la Junta de Adelanto de Arica, ¿no? Que fue la experiencia descentralizada más avanzada de descentralización del Estado chileno en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. No hay otra, entre otras cosas, ¿no es cierto? Sí. Pero también contento porque ¿quién desconoce de esto? Especialmente en nuestra juventud. Y la verdad es que hay que aprender del pasado para construir el porvenir. Totalmente. No hay ni una nostalgia en lo que yo voy a decir. Genial. Son certezas de lo que quiero hablar, ¿no? Entonces quiero decir lo primero, de que lo segundo más bien, de que los ariqueños y ariqueñas tenemos amnesia inducida sobre la Junta de Adelanto de Arica. Ah, sí. Así es. Porque fue una pérdida de memoria, ¿no? Esto es lo más importante que debiera estar en la memoria de los ariqueños y ariqueñas, porque fueron 15 años de esplendor, de una etapa de esplendor del ariqueñismo en todos los niveles del desarrollo de la vida humana. Y la pérdida de memoria, cuando uno va al sinónimo, a buscar el sinónimo, dice también olvidanza, indiferencia, desafecto, desapego, ingratitud, postergación. Claro, yo quiero afirmar de que se ha omitido con la memoria perdida los años de mayor esplendor de Arica chilena. En 95 años que posee nuestra tierra como parte de la soberanía chilena, ya el tiempo de la Junta de Adelanto ha sido una etapa de 15 años de mayor esplendor, que involucró a 4 regímenes políticos distintos: Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri Rodríguez, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Goz. En 5 años más se va a cumplir el centenario de la soberanía chilena sobre el territorio de Arica y Parinacota. Pero no hemos dicho nada de esa etapa de esplendor. Hubo un silencio, y ese silencio tiene responsable, y el responsable fue la dictadura militar, ¿no? Es esencial aprender de la historia para construir el porvenir. El 24 de septiembre, un día como hoy, de 1958, se aprobó la ley que creó la Junta de Adelanto de Arica, la ley 13.039, ¿no? Sí, justamente mientras seguimos en esta justamente revisión de lo importante que fue la Junta de Adelanto de Arica para nuestra ciudad, para quienes quizás no manejan tanto el tema, esta Junta de Adelanto, como nos decía Germán, fue creada en 1958 bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, fue clave para el desarrollo de la ciudad, enfocándose en modernizar infraestructuras y mejorar la calidad de vida de la región fronteriza. Su misión era impulsar el crecimiento tras el Tratado de 1929 entre Chile y Perú, fomentando sectores como la industria pesquera y agrícola. Y lo interesante es que muchas de las obras que se realizaron entonces aún se mantienen hasta hoy.
Está, por ejemplo, la construcción del Puerto de Arica, lo que fue su base, porque, bueno, la ciudad era un centro de comercio internacional, la inauguración del puerto, está el aeropuerto, la piscina olímpica, también estábamos a puertas del Mundial del 62, también impulsó la construcción del estadio, claro. Entonces, eso para que vean que en concreto todavía está las obras de aquella época acá. ¿Para qué hablar a nivel habitacional? Donde las casas, los departamentos, de verdad eran soluciones habitacionales, donde tenían metros cuadrados que eran casi el doble de las que se entregan hoy día a nivel de vivienda social e incluso privada. Entonces todo eso funcionó hasta 1976. Exactamente. Bueno, como tú lo has dicho, mira, por ejemplo, en el tema de las viviendas existió un crecimiento absolutamente acelerado para mantener un eficaz nivel de equipamiento frente a una gran demanda habitacional derivada del crecimiento demográfico. En 1952, Arica tenía 18.900 habitantes. En 1960, 43, habíamos doblado. Estaba el tiempo del Puerto Libre, que era el opuesto al modelo de desarrollo nacional de industrialización. Era un modelo de importación. Pero habían llegado muchos migrantes y particularmente los pampinos. En 1970 subió de 43.000 a 92.500 habitantes. Y en 1973 teníamos 110.000 habitantes. Pero estos habitantes no solamente llegaron, tenían casas y se construyeron poblaciones. Con el Puerto Libre, la Maipú Oriente fue la más emblemática. Posteriormente, con la Junta de Adelanto, la Rosester, la Santa María, la Juan Noé, Chinchorro, al sur, Magisterio, la Saucache. Es decir, la ciudad creció exponencialmente, pero también el desarrollo urbano. Las rotondas actuales de Azapa, de Diego Portales, ¿no es cierto?, de 21 de mayo, con la conexión a la salida de la ciudad, fueron diseñadas en el tiempo de la Junta de Adelanto. Mira, en términos educacionales, Arica no tenía ninguna universidad. La primera universidad se creó en 1961, fue la Universidad de Chile. La segunda en 1962, la Universidad de Tarapacá, la Universidad del Norte de Arica. Y la tercera universidad que se creó fue la Universidad Técnica del Estado, en 1974. También el edificio de INACAP, que era en ese sentido público. O sea, teníamos 3 universidades, más el DUOC, 2 centros grandes técnicos, ¿no es cierto? Sí. En la educación además se construyeron 40 establecimientos educacionales financiados por la Junta de Adelanto a través de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. En el deporte, ya lo decías tú, Complejo Deportivo Carlos Dibor, la piscina olímpica, Fortín Sotomayor, que albergó campeonatos nacionales de básquetbol, la Liga de Empleados, muy popular en las poblaciones, y el Club Hípico de Arica también, de esparcimiento. Se diseñaron la serie de espacios públicos como los Parques Brasil, Carlos Ibáñez del Campo, Arauco, Lauca, Baquedano, Aduana. Además, la remodelación del Parque Vicuña Maquena, Plaza Colón, Balneario La Licera, Balneario El Laucho, Sombreadero de Chinchorro, los paseos Mirador del Morro, la Rambla, el Casino Arica. ¿No? Es para hacer un poema. Y la industrialización, porque eso tuvo que ver, la industrialización fue clave. Chile estaba en la industrialización, creando universidades, creando la Corfo desde 1930, fines de los 30. Sí. Y Arica no pasaba absolutamente nada, estaba desconectado del desarrollo nacional, porque así lo exigía la política de Estado que había en ese entonces, desconectarse del desarrollo nacional. Pero bueno, empieza la industrialización, y solo para decir, la industria automotriz representó el año 71 el 60% del abastecimiento nacional de toda la industria automotriz nacional. La industria electrónica también se favorecía la industria local en general con impuestos altos, los artículos que venían del exterior. La producción electrónica de Arica llegó a desarrollar el 80% de los televisores, el 75% de las radios de todo Chile y el 40% de los tocadiscos. En materia de Loco, toda la cantidad de industrias electrónicas que había, ¿no es cierto? Y en materia de componentes,
representaba el 100% de la producción nacional. Sí. Ya hemos dicho, ¿no es cierto?, el desarrollo nacional, pero esto iba acompañado además de una creación de un barrio industrial y de un potente movimiento sindical. Aquí el desarrollo del movimiento poblacional, con las uniones comunales de las juntas de vecinos, con las juntas vecinales, también con la JAP comunal que alcanzaron a crearse, y el movimiento sindical. ¿Sabes cuántos miembros tenía el sindicalizado en Arica? ¿Cuántos miembros había? 36.000 personas sindicalizadas. Era una fuerza motora importante. Una fuerza motora increíble, ¿no? Había una ley de obligatoriedad sindical, ¿no? Yo quería, a ver si tengo tiempo, explicar, ¿no?, brevemente cuál era la política del Estado chileno desde 1880, de la toma del Morro, hasta 1957. Eran 3 ejes que la constituían. Bien. El primero era sobre la soberanía nacional, la forma que tenía, si era una lógica de enclave militar o de contención, o si era una lógica de integración. Pues bien, de 1880 hasta 1957 es una lógica de enclave militar. Claro, un campo de batalla. Estamos a 300 kilómetros de Iquique. La soberanía, exacto, la soberanía y la frontera militar de Chile era Camarones, ¿no es cierto? Segundo, desconexión de la política nacional. Como decía, en Santiago ya empezaba en todo Chile la industrialización, el modelo ICI, industrialización por sustitución de importaciones, creación de la Corfo para favorecer la industria, creación de las universidades, y aquí no pasaba nada. Era como una burbuja, Arica. No pasó nada hasta crear la Junta de Adelanto, sí, ¿no? Importante eso, porque además había un contexto económico bien fuerte, porque en aquel entonces estaba el Puerto Libre, que justamente era el que permitía tener todos esos recursos para que este cuerpo colegiado, que era la Junta de Adelanto de notables, esta junta de notables que ayudaba justamente a diseñar esta idea de ciudad y que pudiera convivir, hasta que cuando llega la dictadura militar, hubo también allí una separación en que ya... vamos a hacer todo de Iquique para el sur. Ahí se creó la SOFRI, un montón de cosas en desmedro justamente de este modelo. Exacto. Que venía de crecimiento sostenido en nuestra región. Exacto. Bueno, no hay conexión con el desarrollo nacional. Una cosa importante, el Puerto Libre es de 1953 hasta el 58, hasta se crea la Junta de Adelanto, ¿no es cierto? Formalmente. Pero es un modelo inverso. Es justamente un modelo para importar. Sí. Y el modelo nacional era sustituir las importaciones, industrializar. Claro. ¿Me entiendes? Igual, cuando vino Carlos Ibáñez del Campo como candidato el año 52, el Comité de Defensa de Arica, que era muy activo, había sido muy activo por las crisis que pasaba la ciudad, muy abandonada, ¿no? Le pide a alguien del Consejo de Defensa de Arica crear el Puerto Libre. Y él asume eso, se compromete. Cuando es entonces, presidente, va a dictar el decreto 303 que crea el Puerto Libre de Arica. Y va a servir para estimular el desarrollo del comercio. Más no crea ninguna industria. Y como no crea ninguna industria, claro, y había que industrializar, Carlos Ibáñez del Campo opta por esta otra alternativa, ¿no? Sí, que tiene su parque, está ahí medio abandonado. Nadie lo pinta porque no valoran la Junta de Adelanto de Arica. Bueno, el hombre también tenía su... Y eso es profeso. Sí. Me extraña, la verdad, que ninguna autoridad regional y comunal no celebre esto como una fiesta de la memoria más importante de Arica del Esplendor. Y la tercera cosa de ¿cómo se llama? De la... Del eje que había antes de la Junta. De la política del Estado chileno era justamente el centralismo. Todo se definía férreamente en Santiago. Y el año 58, esto es muy importante, central,
porque se habla solamente de lo que hemos hecho y hemos hablado de las obras. Y ustedes se dan cuenta, queridos auditores y auditoras, las tremendas obras que se hizo. Lo único que faltó hacer, como decía Paco Melús, fue el morro de Arica, que ya estaba hecho. Claro. Pero esto fue posible porque también se fue creando una nueva política del Estado chileno, que se cambió la vieja que tenía de 1880 hasta el 57, y la nueva fue del centralismo más crudo a la descentralización política, la creación propia de la Junta de Adelanto como un organismo descentralizado. Del enclave militar, se acabó el enclave militar, el encierro y todo ese cuento de la frontera y los tanques en la quebrada de Camarones. Vamos a integrarnos con el continente. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar la exportación, que lo que tenemos, los citronetas, los electrónicos, a todo el cordón andino. Se creó el Pacto Andino, claro, ¿no? A Ecuador, Perú, Bolivia, y después se integró Venezuela, y también al centro oeste de América del Sur, ¿no es cierto? Argentina y Brasil. Entonces, esos eran los ejes. Y la industrialización, ¿no es cierto? El eje económico, la descentralización y la integración versus el enclave que había estado durante tantos años. Sí. ¿Y qué pasó después? ¿Qué ocurrió? Vino 1973, ¿no? Ahí es donde viene la inducción, la sublimación de otros factores para borrar la memoria hecha de la gente. Es importante hacer esa distinción, que ahí justamente ese quiebre fue en muchos sentidos, y este fue uno de los que afectó mucho a esta zona. Y esto no se ha dicho nunca, en estos 66 años nunca. La otra cosa importante, había otra ley paralela a la Junta de Adelanto que obligaba a la Junta de Adelanto a desarrollar una estrategia de desarrollo. Y la estrategia era medida por un organismo regional de planificación. ¿Cómo iba siendo implementada? ¿No? Y por tanto la gente de Arica sabía para dónde iba la micro, ¿no? Claro. Por decírtelo en algunas frases, mira, yo era amigo de Albornoz, un dirigente obrero sindical de Citroën, y me acuerdo mucho de una conversación un año del golpe, y me dice, mira, le pregunto, ¿cómo está tu familia, tu señora? Estamos bien. Bueno, tú sabes que mi señora trabaja en una obrera, no sé, era obrera de Chilevisión, me parece, y yo en Citroën. Y sabemos un poco dónde va la micro, pero además ganamos bien, porque era un movimiento sindical fuerte, poderoso. El sueldo lo había subido casi al doble desde que empezaron en los años 60 al año 72, 73. Pero mira, me dice, yo estoy feliz porque mi hijo, no me acuerdo el nombre, mi hijo Juan está estudiando, llamémosle Juan, sí, está estudiando ingeniería mecánica en la Universidad del Norte, porque la universidad se programaba para la estrategia. Claro, estaban integrados. Las carreras se hacían para lo que necesitaba la mano de obra de Arica. Y él va a salir de ingeniería mecánica el próximo año. Yo estoy feliz, porque él seguramente va a llegar a Citroën, ojalá, como empleado. Y mi vieja también está feliz porque nuestra hija María está estudiando ya en tercer año ingeniería electrónica. Entonces va a llegar después como empleada a Chilevisión. Quiero decirte, la gente sabía por dónde iba la micro, y esto de prever el futuro integraba lo que se llama un sueño colectivo. La gente tenía un sueño colectivo, Arica. ¿Y qué es lo que pasó en el 73? Destruyeron no solamente la estrategia, todo lo avanzado a nivel industrial, de desarrollo urbano, poblacional, sino que destruyeron nuestro sueño colectivo violentamente. Nos arrebataron de cuajo el porvenir. Reprimieron, por cierto, violentamente a la dirigencia del movimiento sindical. Asesinaron a 24 ariqueños que fueron ejecutados o están desaparecidos. Destruyeron el barrio industrial, dejando cesante a más de 26.000 personas. Cientos de dirigentes fueron perseguidos de manera implacable, muchos de ellos apresados. Toda la dirigencia de la Central Única de Trabajadores de la época fue apresada y estuvieron más de 5 años en la cárcel. Y volvieron a instalar la política vieja
del Estado chileno para el territorio. Vuelta al enclave militar, tenemos enemigos en la frontera. Claro, se volvió al cerramos y abandonamos el desarrollo, ¿no? Sí. Férreo centralismo, desaparece la Junta de Adelanto, ¿ya? Y se acaba la industrialización. Sí. Y se acaba el trabajo para los ariqueños. Y va a empezar un deambular de Arica con 17 años de abandono. El territorio de enclave militar, la vinculación de las políticas de desarrollo nacional y el férreo centralismo doble de Santiago y de Iquique. Nos convertimos, querido Cristian, en el territorio de Chile que fue más dañado por la dictadura civil y militar. Y Arica quedó en el más completo abandono. Pero acá hay un tema de las personas, de los líderes de opinión, de todos nosotros. Esto no puede seguir permaneciendo con la amnesia, en el mundo amnésico. Debemos delatarlo para los jóvenes, debemos mostrar esto, porque ahí tenemos mucha riqueza de la cual aprender. Entre otras cosas, en 5 años más vamos a celebrar el centenario de la incorporación de Arica al territorio nacional. Y ahí, sí, es urgente ponernos de acuerdo en obras, pero es fácil decir las obras. Yo podría decir una que no se ha dicho y que está estudiada, se estudió por el MOP como la solución para los problemas de agua de Arica por 50 años, y que es usar las aguas subterráneas del Lauca para hacer 3 bajadas, ¿no?, de la recuperación de las aguas, aprovecharlo en las caídas en energía eléctrica, y eso solucionaría estratégicamente el tema del agua en Arica por 50 años, y las cuencas también serían renovadas. Ahí está, podría decirlo, pero nos ha dicho, pero está bien las obras, pero acá lo que falta es el contenido, y el contenido yo lo quiero poner, ¿no?, porque me parece necesario. ¿Y de dónde sacarlo? De la Junta de Adelanto. ¿En qué sentido? No de replicar lo mismo, pero sí unir primero los liderazgos, ¿no? Porque lo que se caracteriza, todo esto se hizo posible porque había un liderazgo compuesto por líderes transversales que primero favorecían el interés del bien común de Arica y Parinacota, y nunca el interés de los partidos ni sus movimientos, y jamás los intereses personales. Todos unidos por el bien común. Santiago Arata Gandolfo, Luis Valente Rossi, Bernardino Guerra, Vicente Atencio, Humberto Palza, Adolfo Arenas, Juan Guillén Canales, Otto Koch. Bueno, líderes transversales que primero ponían el interés de Arica. Eso se perdió, hay que recuperarlo. Sí. Acá todos tenemos que hacer un compromiso por trabajar por el bien común de Arica y Parinacota. Y para trabajar por el bien común hay que ceder, ¿no?, y ubicar qué es lo que es lo más favorable para Arica. Y en el contenido, una nueva política de Estado para el Estado chileno, para el territorio, que contenga los 3 elementos que estaban en la política de Estado en el tiempo de la Junta de Adelanto de Arica: descentralización, vinculación al desarrollo nacional, vincularnos al modelo de desarrollo nacional, y tercero, lógica de integración, rompimiento para siempre de la lógica de enclave militar, porque ciertamente ya no hay ningún militar en Chile que pueda sostener, ningún Estado Mayor de ningún regimiento y de ninguna división del Ejército de Chile que pueda sostener de que el enclave es la solución militar, sobre todo después de la experiencia militar de la Guerra del Golfo, ¿no?, cuando se barrieron con las tropas de Irak, ¿no?, que eran 1 millón, ¿no te acuerdas de esa cosa de la madre de las batallas? Pero fue una guerra de artillería misilística. Sí, entonces otros tiempos. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Y agradezco este espacio, encantado de poder haber hecho un homenaje
a la Junta de Adelanto de Arica. Ya nos dimos un baño de historia. Gracias a ti, Germán, por sintetizarlo en tan poquito rato de justamente este recorrido, con sus nudos, con sus oportunidades, con las cosas que podemos adoptar y adaptar en estos tiempos. Así que gracias por tu tiempo, por venir acá a compartir todo ese detalle. Y bueno, te seguimos en tus redes sociales, donde eres bien activo, también en publicaciones en distintos medios de la ciudad, como el Morrocotudo, entre otros. Así que ahí vamos a estar muy atentos a lo que nos puedas compartir sobre la Junta de Adelanto y sobre toda la historia, la rica historia que tiene Arica, siempre mirando al presente y al futuro. Gracias, Germán, por venir y compartir esta historia. Muchas gracias por celebrar y conmemorar el 66 aniversario de la Junta de Adelanto de Arica. Etapa de esplendor en toda la historia del ariqueñismo. Para mirarlo, revisarlo y tratar también de reactivarlo. Muchas gracias.